Muy buenos días, Gabriel. Buenos días, Guillermina. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo le va? No sé si nos escuchaste conversar un ratito, pero estábamos hablando de que es una técnica esto de la bancada gildista de descalificar a la diputada de la oposición que está hablando con una actitud machista, digamos, ¿no? Samaniego lo ha hecho con vos, pero antes lo hacía Mayans, por ejemplo, y lo hizo con Viviana Babini hace 20 años atrás. Sí, que no hay nada nuevo en ellos. Esto es una manera de actuar. Entonces, en vez de discutir de lo que vos estás planteando, directamente te descalifican, te tratan de silenciar tu intervención, ¿no? Ahora lo hizo Samaniego con vos. Contame cómo fue esto. Bueno, yo creo que sí es una técnica claramente que utiliza, digamos, el peronismo para siempre tratar de desconcentrarte, o muchas veces cuando estás diciendo ciertas verdades y hablando respecto a su gobierno, creo que es una técnica que utilizan siempre de descalificación, sobre todo el diputado Samaniego, digamos, cuando se va a hablar de algún tema que ellos no quieren escuchar. Entonces se tratan de cuestiones totalmente ajenas al tema sobre el que se está exponiendo o lo que está tratando de fundamentar respecto a algún proyecto o tal vez algún debate que se tiene que dar respecto a ese proyecto. Entonces siempre la técnica es tratar de descalificar para tratar de desconcentrarte respecto al tema y demás, pero creo que también está en cómo uno enfrenta esa situación, y yo creo que bueno, tengo que confesar, Gabriel, que yo no escucho claramente de un lado. Es un problema que tengo por una operación que tuve donde me cortaron el nervio auditivo, así que o me concentro en una cosa o me concentro en la otra, claramente. Claro. Entonces es lo que yo escuchaba claramente, los gritos, escuchaba cuestiones respecto a Milei, respecto a qué posiciones va a tomar el radicalismo. Esas son las cosas que por ahí lograba entender de lo que me trataba de decir, porque justamente estaba hablando del desastre que nos dejó Alberto Fernández y sobre todo las últimas medidas que tomó Massa y cómo votó el oficialismo, digamos, respecto al impuesto a las ganancias, que le significó gran pérdida a la provincia, y que tal vez por eso estábamos teniendo que declarar la emergencia también, que no estaban dentro de los fundamentos del proyecto y que nuevamente se apuntaba a la gestión del expresidente Mauricio Macri y también a la nueva gestión de Milei, que llevaba 16 días hasta ese martes, digamos. Entonces creo que lo que hacen es tratar de desconcentrarse y desconcentrarte, y también tratar de que no digas absolutamente nada respecto a las responsabilidades que le competen a los gobiernos de ellos, digamos. Entonces obviaron totalmente, por eso decía, es un error de tipeo, o se olvidaron de poner la gestión de Alberto Fernández, que fue realmente desastrosa. Solamente nombraban la sequía, y por ahí eso es lo que yo le decía que también tenían que agregar a los fundamentos del proyecto. Entonces, cuando empecé a hacer ciertas preguntas a cómo van a votar a nivel nacional, si pretenden que nosotros demos esas delegaciones de poderes absolutas al Ejecutivo, cómo ellos van a votar a nivel nacional, por qué en la provincia de Formosa está bien y por qué a nivel nacional está mal, que simplemente estamos pidiendo que se respeten la división de poderes y que se haga lo que se tenga que hacer, tanto en provincia como en nación, para no dejarnos a nosotros sin las competencias que tenemos, como nos suele pasar siempre en la Cámara de Diputados de la provincia. Entonces, es totalmente molesto que esto pase en nación, donde ellos sienten que no tienen voz y no van a poder decidir respecto a muchas cosas, pero sí lo quieren hacer absolutamente acá en la provincia de Formosa, donde realmente la Cámara de Diputados pasa a ser disfuncional, porque directamente no nos escuchan y pasan estas cuestiones sobre las que vos estabas diciendo, de que no te dejan opinar, y realmente pasan a hablar de cualquier otro tema que nada tiene que ver con eso. Muchas veces pasan a cuestiones personales también, sí. Que le ha pasado a otros diputados, digamos. Entonces
no tiene absolutamente nada que ver con la sesión, y eso es lo que muchas veces descoloca, porque tampoco la presidencia pone el orden que tiene que poner dentro de la Cámara de Diputados para evitar que pasen este tipo de situaciones. Creo que lo realmente molesto y lo que realmente te pone en una situación incómoda es que no exista un orden dentro de la Cámara de Diputados y que se convierta en una cancha de fútbol y que cualquier persona se pueda dirigir y decir este tipo de cosas sin que intervenga la presidencia. Totalmente, eso hay que aclararlo porque para que vos puedas expresarte tiene que haber un mínimo de respeto y de silencio que en la parte de la legislatura es sagrado, porque si vos no podés hablar, si tenés que estar elevando la voz, si tenés que estar gritando para hacerte escuchar, directamente no se puede. Ahí hay que decir, mira, así en estas condiciones yo no puedo expresarme. Es así. Exactamente, Gabriel, pero creo que gran responsabilidad le cabe a la presidencia, digamos, que no pone orden dentro de la sesión. Particularmente te digo cómo me sentí en esa situación. Particularmente creo que ayuda a que uno encuentre más fortaleza para poder expresarte sobre lo que tenés que decir. Es tratar de no escuchar lo que la otra persona te está diciendo, porque evidentemente esto está armado para que funcione así y para que no puedas lograr decir lo que la sociedad tiene que escuchar. Entonces, cuando nos metemos a hilar fino respecto a las gestiones o a los errores de las gestiones del peronismo y que nos llevaron a estar en la situación que hoy estamos, porque claramente la responsabilidad de la inflación sigue siendo de Macri, sigue siendo de Milei, y obviaron totalmente la desastrosa gestión de Alberto Fernández. Eso es lo que a ellos realmente los incomoda y no aceptan absolutamente nada respecto a esos puntos. Entonces seguimos en pero Macri, ahora va a ser pero Milei, y lo que nosotros también le planteábamos es la cuestión de cómo declaramos la emergencia. ¿La declaramos sobre pronósticos o sobre hechos consumados? Porque claramente entendemos que estamos en un contexto complicado, pero hace 34 años que la provincia viene en este contexto. Seguro. Y el planteo fue qué pasó en la década ganada, ¿por qué la provincia tenía que seguir en emergencia si se suponía que eran las mejores gestiones que ellos destacan dentro del oficialismo, del justicialismo en este caso? Entonces esas cosas fueron las que llevaron a incomodarlos, digamos, y sobre todo el voto de Unión por la Patria respecto a ganancias que le significó una pérdida de 66 millones a la provincia, y que claramente se tiene que volver atrás con la medida, porque probablemente Massa, en el plan platita que tenía en ese momento, les habrá prometido que iba a compensar ese impuesto con otro, y nada de eso sucedió, y hoy en día no se sabe de dónde sacar la plata, y las provincias claramente se ven gravemente afectadas. Totalmente. ¿Qué pensás de este tema de que va a cambiar el mapa electoral de Formosa, creando estas circunscripciones uninominales? Es decir, se va a elegir un diputado nacional por circunscripción y se achica la cantidad de diputados nacionales, pasamos de 5 a 3. Y mira, Gabriel, yo creo que esta es una situación que a nosotros realmente creo que nos va a afectar como provincia, más en el contexto desfavorable, como ellos dicen en este momento, porque sabemos claramente que nos va a resultar más difícil, porque vos sabés cómo se mueve el oficialismo, cómo se mueve el justicialismo en este caso, y me parece que nos afecta mucho a nosotros, porque tenemos que ver cómo nos posicionamos en este esquema, cómo se posiciona la oposición también. No nos olvidemos que estamos dentro de un frente, también hay una oposición que no pertenece al frente. Sí. Y claramente quién se va a ver beneficiado en este contexto, digamos. Si la oposición hasta ahora, no sabemos lo que va a pasar más adelante, pero va dividida, y el justicialismo
va unido, claramente me parece que va a meter todos no los hay diputados. mucho que discutir, claro. respecto a los resultados que se pueden llegar a dar, así Tal que cual. yo creo que no nos favorece, y yo creo que es una medida que requiere un análisis profundo y sobre todo un debate y una discusión de los legisladores, porque así también a nivel nacional el radicalismo está pidiendo que se respeten las instituciones y que todas estas cuestiones pasen por el Congreso, porque realmente se tienen que fundamentar u optar por otra ley que a nosotros nos convenga, digamos, porque somos un país federal y muchas de las realidades se desconocen. Entonces, a nuestra provincia le va a perjudicar. Es una ley larga que demanda mucho análisis, un análisis detenido y no superficial, ¿no? Porque si todos nosotros decimos, no, pero por el futuro... Yo recién estuve hablando con Francisco Paltroni, con el senador, y él me decía a cada cuestión que le planteaba que el futuro va a ser brillante y que por ese futuro hay que cambiar las cosas, ¿no? La cuestión es que hoy estamos atravesando por una situación social muy, muy jodida, muy complicada, y hay que pensar también en la gente. Hay gente que está muy mal y gente que le está viniendo aumentos en el supermercado, después aumentos tarifarios, y la gente se le pide que aguante. La cuestión es que el que gana bien o el que tiene respaldo económico o el que tiene una empresa aguanta de una manera, y el que no tiene nada o solamente tiene una jubilación aguanta de otra forma muy distinta, ¿no? Y estamos complicados. Mira, en lo que yo creo que estamos de acuerdo, Gabriel, es que necesitamos reformas estructurales importantes, pero también creo que no podemos agarrar un DNU así completo como está. Creo que todos queremos lo mejor para la Argentina, porque en eso también estamos de acuerdo. Tampoco estamos de acuerdo en las decisiones que tomó el gobierno anterior, ni cómo se manejó el gobierno anterior, que por eso estamos viviendo lo que hoy estamos viviendo. Ahora, creo que es para analizar la cuestión y no podemos agarrar el paquete completo y decir, sí, por el bien de la Argentina. Creo que hay muchas leyes que se tienen que analizar respecto a la ley de tierras. Creo que lo estamos haciendo de a poco. Nosotros, te cuento que también estamos recorriendo el norte, por ahí vamos leyendo cuando podemos, informándonos la mayor parte posible de este DNU, pero también creo que hay cuestiones finas donde hay que pensar bien respecto a lo que se está expresando de tierras, donde ya se permite que vengan empresas extranjeras también a comprar las tierras. No nos olvidemos de nuestros recursos naturales, reformas que se están queriendo hacer también en educación, digamos, donde aparentemente se va a perder cierta autonomía dentro de las provincias. Hay que ver hasta dónde sí, hasta dónde no. Hay reformas en las que vamos a estar de acuerdo y en otras no. Entonces yo creo que eso es claramente para revisarlo y también para tomarlo con responsabilidad. Claramente también decía, porque hay como una intención todo el tiempo de marcar que el radicalismo quiere poner palos en la rueda, de que Juntos por el Cambio quiere poner palos en la rueda, y realmente esto no es así. Y pasó con el impuesto a la ganancia, donde Juntos por el Cambio advirtió lo que le iba a pasar a la provincia, advirtió el daño que íbamos a sufrir los formoseños con la pérdida de este impuesto y qué iba a significar económicamente para la provincia. Entonces, si tratamos de tomar lo malo siempre, decir no, Juntos por el Cambio lo hace porque quiere que le vaya mal a la Argentina. No, claramente queremos que le vaya bien a la Argentina, por eso estamos proponiendo. También el radicalismo va a hacer su propuesta respecto a algunas modificaciones del DNU, porque se lo está estudiando y se va a tratar de proponer las mejores modificaciones. Totalmente. Yo puedo confiar en vos, pero también tengo que pensar, no puedo tomar a ciegas todo lo que vos me venís a decir porque es lo mejor para la Argentina. Bueno, a ver,
analicemos qué es lo mejor para la Argentina, porque creo que el respeto a la división de poderes también consiste en eso. Totalmente. También consiste en que la Cámara de Diputados pueda hacer su trabajo, que pueda reunirse en comisiones y que también hay gente especializada en muchos de los temas que puede hacer su aporte importante, porque puede que no todas las medidas nos favorezcan y es más, nos pueden llegar a perjudicar. Hay que ver bien lo de las importaciones, hay que ver bien la cuestión de las retenciones, entonces hay por ejemplo, a ver, hubo una campaña electoral donde tanto Milei como Juntos por el Cambio planteaba levantar las retenciones, ¿no es cierto? Bueno, hoy se aumentaron las retenciones y se le pone retenciones incluso a la producción del campo que no tenía retenciones. Ahora todo lleva mínimo un 15% de retenciones. Entonces, yo planteo esto de que no es lo mismo lo que se dijo durante la campaña que lo que se está haciendo, y me dicen, no, pero espera que el futuro va a ser brillante. Bueno, pero no es lo que se prometió. A ver, porque por el futuro no me podés hacer firmar o votar cualquier cosa diciendo, no, pero el futuro va a ser espectacular. Sí, bueno, pero todos los presidentes que asumen dicen que el futuro va a ser muy lindo y que ahora tenemos que sacrificarnos porque el futuro va a ser muy bueno. Bueno, pero seamos, a ver, no, tampoco puedo aceptar con los ojos cerrados cualquier cosa que me diga el presidente. Esto es la muy humilde opinión que tengo. Empecé hoy hablando de que ahora tengo que pedir permiso si nos vamos a juntar 3 personas para tomar tereré en la vereda. A ver. Bueno, también eso, ¿no? Con nombre, con apellidos, datos, quién organiza la reunión y hasta qué hora va a ser. Me junto, la posibilidad de que también te la modifiquen. Nos juntamos 3 jubilados con un cartel y tengo que ir a avisarle a la policía de que nos juntamos con un cartel en mi casa, en la vereda de mi casa, porque ya es espacio público. Y también te puede decir, Gabriel, a esa hora no, ese día no, cámbialo para mañana. Cámbialo para mañana o andate a la avenida Napoleón Uriburu, al lado de la fábrica de Tanino, porque también me pueden indicar un cambio de lugar. Entonces, me parece que si hemos transitado 40 años y hemos recuperado algunas libertades esenciales, ¿no? La libertad mínima de ejercer el derecho al pataleo. No estoy hablando de cortar una avenida, no estoy hablando de cortar una ruta. Estoy hablando de irme a la Plaza San Martín con una cartulina. Y si tengo que pedirle permiso al Ministerio de Seguridad cada vez que vamos a hacer una reunión en una vereda, ya me parece que es una cosa que no corresponde. Me parece, es mi muy y ahí terminamos opinión. Con la pregunta de decir, ¿estamos hablando de libertad? Claro, exactamente. Y por otro lado, y esto no me dio oportunidad para plantearlo, Francisco, yo permanentemente, y acá me está escribiendo una oyente, hablen del país que dejó Massa, Fernández y Cristina Fernández. Totalmente de acuerdo. Lo estamos haciendo. Hay que hablar, pero ¿sabés? Además de hablar, hay que denunciarlos penalmente. Y hay que investigar lo que hicieron los delitos. Y no lo veo, sinceramente, al nuevo gobierno muy preocupado en hacer estas denuncias. Por el contrario, veo funcionarios que estuvieron en la época de Massa y que quedan ahora. Por ejemplo, este señor, el encargado del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el señor Labaña, está quedando en el mismo cargo, siendo que fue un inútil, que hasta el día de hoy todavía no tenemos el resultado completo del censo del 2022. Exactamente, Gabriel. Por eso, pero de hecho creo que estamos hablando que justamente estas son las consecuencias de las medidas que tomó el gobierno anterior. Seguro. Ahora, revisemos las medidas que se van a tomar a futuro para mejorar nuestro país. Estamos de acuerdo en muchas de las medidas, estamos de acuerdo en que hay que ordenar muchas cuestiones, sobre todo las cuentas en nuestro país, que es lo que nos lleva hoy a tener la inflación que tenemos. Pero, ¿de qué manera vamos a enfrentar esta crisis y qué medidas se van a tomar para enfrentar esta crisis? Simplemente creo que eso es lo que está en discusión y creo que podemos disentir en muchas de esas cuestiones. Y como te vuelvo a decir,
el paquete está completo, pero también podemos tener objeciones respecto a las medidas que se toman, porque si no tampoco estaríamos cumpliendo con nuestra función. Totalmente. A ver, lo ha dicho, por ejemplo, economistas radicales como el diputado Tetaz, que dijo, estoy de acuerdo en un 80%. Ahora, claro, un 80% no es un 100%. Hablemos de lo que estamos de acuerdo, avancemos en lo que estamos de acuerdo y dejemos lo que no estamos de acuerdo y lo charlamos, a ver en qué podemos mejorarlo. Ahora, y proponemos por sobre claro, todas las cosas. Y proponemos, porque eso está a disposición, digamos, y creo que hemos dicho todo que estamos a disposición para colaborar en todo lo que sea necesario para mejorar nuestro país. Pero también, ¿por qué siempre se ve mal cualquier tipo de opinión? Porque después se toman medidas con las que vemos, no era así. Entonces, por lo menos que nos den la oportunidad de proponer algunas cuestiones respecto a medidas. Yo te vuelvo a decir, me preocupa mucho lo de tierras, me preocupa mucho lo de nuestros recursos naturales, me preocupa hasta dónde serían los límites de esta cuestión, porque yo creo que nuestro país es un país rico en recursos naturales, pero es un país mal aprovechado por justamente decisiones de gobierno que no acompañaron a que se desarrolle como se tenga que desarrollar. Pero también hay que tener cuidado hasta dónde nosotros cedemos, como para que desde afuera vengan y nos den una mano respecto a salvar la economía, o por ahí significa entregar mucho de nuestros recursos naturales. Entonces yo creo que las medidas se tienen que analizar desde ese punto, ¿no? Totalmente. Te agradezco, Carla, y desde ya nuestra solidaridad en desagravio a lo que te pasó. Me parece horrible esto que te hizo este señor Samaniego. Me parece una actitud machirula y irrespetuosa y antidemocrática. Así que totalmente nuestra solidaridad con vos y nuestro apoyo, para que sigas defendiendo y sigas expresando una opinión independiente en la legislatura. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Igualmente creo que es un desafío para las mujeres la posición que tomamos respecto a estas cosas. Yo creo que estas cosas pasan y está en nosotros también marcar determinados límites y ver cómo nos posicionamos ante estas situaciones. Así que no nos van a callar, vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Y bueno, creo que desde el lado que lo tomamos es que hoy en día también las mujeres asumen cierto protagonismo, y hay una cultura con la que todavía tenemos que trabajar mucho para cambiar muchos conceptos respecto al rol de la mujer en la sociedad. Así que bueno, muchísimas gracias.